Diego, gracias Gianni gracias Gianni por haberme invitado. En realidad mi presentación obviamente está relacionada en parte con los resultados de Innovine, pero tratará también otros aspectos. Sobre todo porque el proyecto ha llegado a la mitad de su recorrido y por tanto en realidad tenemos unos resultados que son bastante parciales. Como podéis ver en el título, no es ningún error del teclado, es simplemente que he querido resaltar el término innovación porque algunos de los resultados provienen del proyecto Innovine. Me vais a permitir introducir el tema con un par de gráficos emblemáticos del sector del vino. Este gráfico representa el balance económico del sector agroalimentario italiano, donde, como podéis ver, no sé si es increíble o no, en realidad tenemos un déficit total del agroalimentario italiano de alrededor de 5,7 mil millones de euros. Que puede parecer raro, pero esto se explica porque, como se puede ver, las importaciones son netamente prevalentes respecto a las exportaciones. Sin embargo, un dato muy positivo es que si observamos el sector del vino, el vino confirma ser una excelencia porque tenemos una tendencia hacia un incremento sustancial de las exportaciones. En 2014 se ha alcanzado el umbral de los 5.000 millones de exportaciones. Por tanto, se observa un sector en gran movimiento y esto es seguramente mérito de todas las personas que hoy están presentes aquí. Porque evidentemente significa que a pesar de la caída del consumo de vino, que hoy representa 35-36 litros por cabeza al año en comparación con los 100 de hace 10 años, claramente el sector del vino hoy representa todavía el top. Tenemos, por tanto, que seguir trabajando para conseguir mantener o mejorar esta situación. Me parecía importante empezar con esta pequeña introducción. Los temas que hay que plantear son tantos. Yo aquí mostraré solo algunos. No los voy a comentar todos, simplemente porque luego veremos algunos casos específicos relacionados con estos temas. Hay uno en particular, el primero, que para mí es muy importante y que une los aspectos de la gran tradición vitícola italiana con la innovación. Yo creo que hoy en día el mayor desafío es conseguir poner de acuerdo estos dos elementos. Lógicamente, nadie quiere renunciar a la tradición, pero tenemos que estar preparados para acoger los elementos de innovación. Y el proyecto Innovine va en esa dirección. Quiero empezar con un par de consideraciones que tienen que ver con el sentido común. El sentido común dice que la sostenibilidad se puede expresar, describir de muchas maneras. Pero creo que sostenible es también todo aquello que tiende a usar los recursos naturales de la forma más eficiente posible. Y creo que la radiación solar es el único recurso natural completamente gratuito que interviene en la gestión del viñedo. Por tanto, todas las decisiones que aquí las tenemos sintetizadas de forma directa con el marco de plantación, es decir, distancia entre las hileras, altura de la vegetación, espesor, tienen que estar optimizadas, porque el hecho de tener un sistema de conducción de tipo cordón rollat, un cordón rollat que en este caso presenta un alambre de estructura, pero también por lo menos 3 alambres de formación, y que da lugar a una pared de desarrollo total de al menos 1,20 m, no es casual. Esto indica que tenderá a formar un viñedo que será eficaz a nivel de la interceptación luminosa. Me voy a explicar mejor. Esta diapositiva bastante compleja que me ha prestado mi colega, el profesor Pagliotti, que como podéis ver no acaba nunca, y si lo llego a saber no la meto. Como podéis ver, la sombra en el terreno presenta diferentes tamaños, simplemente porque la luz interceptada cambia dependiendo del momento del día en función de la posición del sol. Pero observando esta imagen nos damos cuenta de que quizás este viñedo no optimiza la interceptación de la luz.
porque da la impresión de que la distancia entre las hileras es excesiva respecto a la altura de la vegetación. Esto significa que este viticultor está perdiendo luz interceptada, está perdiendo capacidad fotosintética, está perdiendo calidad. Y por tanto está perdiendo rédito, que es un rédito que seguramente se podría recuperar muy fácilmente con una gestión y una planificación de la plantación más precisa. Desde el punto de vista del sistema de conducción, se sabe que la vid es conocida por ser una especie arbórea particularmente adecuada para ser conducida con sistemas geométricos muy diferentes. En estos últimos años se han hecho muchos esfuerzos para simplificar y yo creo que hoy en día podemos decir que la forma clásica en espaldera puede encontrar sistemas comparables dignos en forma libre. Por ejemplo, este es un cordón libre, pero simplemente una forma libre quiere decir una forma donde la vegetación es libre de crecer donde quiere. Entonces, ¿por qué hoy interesan también estas tipologías, estas geometrías de la vegetación? Fundamentalmente por dos motivos. Un motivo es fisiológico y es muy estricto, en el sentido que, como podéis ver, estas son mediciones realizadas en fotosíntesis plena de intensidad luminosa. Esta es la vegetación sin alambre, es decir, el tipo de vegetación libre que veis aquí y que luego se ha atado. Es decir, esta es la misma vegetación, primero medida en esta situación, y luego se han cogido alambres y se ha aplastado para reproducir una vegetación clásica. Y veis que la fotosíntesis medida con un sistema con vegetación entera se reduce una cuarta parte. Este dato es muy significativo porque no estoy hablando de vegetaciones diferentes, se refiere a la misma vegetación medida primero en un modo y luego en el otro. Esto significa que evidentemente podemos tener dos casos en los que tenemos la misma superficie foliar, pero un rendimiento fotosintético completamente diferente. Este es un dato que claramente influye al final en el rédito. Otro motivo por el que existe interés por estos sistemas de vegetación abiertos es el siguiente. Este es un racimo de Sangiovese en fase de maduración. Presenta un color poco satisfactorio. No es casualidad que esa coloración roja sea la de la parte más expuesta del racimo. Existen muchos estudios que han demostrado que cuando las bayas, especialmente de algunas variedades rojas, especialmente de algunas variedades como la Sangiovese, se exponen a excesos térmicos. Este ya no es un problema de exceso luminoso, sino de exceso térmico, es decir, de más de 35 grados. Tenemos una síntesis reducida de antocianos, pero parece ser que tenemos también una degradación acelerada de antocianos. Por tanto, en estos casos la baya permanece rosa. Por tanto, nos sorprende que una vegetación como la que os he enseñado antes, aquí tenemos en particular una banda microclimática de los racimos, y el microclima de estos racimos no podemos decir que sea un microclima de elevada exposición, es un microclima prevalentemente de luz difusa con algunos destellos de luz que me penetran dentro de la vegetación, pero que desde un punto de vista cualitativo se está difundiendo mucho en algunas zonas vitivinícolas. Por ejemplo, por este motivo, en California actualmente hay un movimiento de reconversión de los clásicos sistemas de conducción a espaldera hacia formas que de alguna manera aseguran el sombreado parcial de los racimos. Y el mismo discurso se podría aplicar a algunas variedades blancas por otros motivos relacionados con la composición. Entonces, volvamos a un tema que para mí es particularmente importante y que es cómo interpretar las intervenciones de poda verde. En este caso, hay un gráfico un poco antiguo porque muestra datos de mi tesis de doctorado y que muestra la evolución de la fotosíntesis neta de la vid en función de la posición de la hoja a lo largo del brote. Todos sabemos que hasta la floración son las hojas basales las más funcionales. Y luego desde el envero hacia adelante son las hojas apicales. Este es un concepto fisiológico ya bastante establecido. El problema es de qué forma podemos aprovechar desde un punto de vista técnico esta información. Estas dos flechas que veis
indican dónde quiero llegar. Basándose en este conocimiento y luego basándose en este conocimiento a lo largo de los años, hemos intentado desarrollar técnicas de poda verde que tuviesen como objetivo resolver problemas específicos. La primera a la que se refiere este dato fisiológico es el deshojado precoz, de la que no hablaré porque se ha hablado tanto. Simplemente quiero recordar que en la mayor parte de los casos, dependiendo del objetivo, un resultado claro que nosotros hemos encontrado siempre con esta técnica es el que podéis observar aquí. Este es un racimo de Treviano romagnolo, clásico racimo hipercompacto, hipersusceptible a la podredumbre, que como respuesta al deshojado precoz puede dar lugar a resultados enormes, incluso excelentes, ya que la morfología del racimo cambia totalmente y podemos obtener un racimo disperso que sería muy complicado de obtener con otros sistemas. Pero no hablaremos de esto porque, como ya he comentado, se trata de un tema ya muy discutido y demostrado. En estos años hemos trabajado mucho sobre el segundo aspecto, es decir, sabemos que desde el embrión hacia adelante son las hojas apicales las que más contribuyen a la fotosíntesis. ¿Por qué realizar este tipo de intervención? Como podéis ver, esta es una cosa que parece un poco rara. Aquí estamos en el embero, un deshoje realizado en la parte alta de la vegetación, no en la parte baja donde normalmente se hace. ¿Por qué? Está claro que esta intervención tiene un objetivo muy preciso, que es el de frenar la maduración cuando aparece el problema de una maduración demasiado rápida, una maduración de los azúcares demasiado acelerada que hace que la maduración fenólica quede retrasada. ¿Por qué se obtiene el efecto? El efecto se obtiene porque eliminamos deliberadamente una parte más funcional de las hojas. El resultado puede ser, por ejemplo, este. Aquí tenemos dos épocas de deshoje, y pre y post-envero, al inicio de la vendimia. Se puede ver una reducción significativa de los sólidos solubles. Y aquí tenemos un dato que es particularmente interesante porque, por el contrario, la cantidad de antocianos no había cambiado. Esto, naturalmente, significa que la técnica es eficaz a la hora de obtener el resultado que queríamos obtener, es decir, frenar de forma selectiva la acumulación de azúcares sin penalizar la acumulación de antocianos. Esto es fácil de trasladar a la realidad práctica porque, como podéis imaginar, efectuar un deshoje en una zona de la vegetación donde no tenemos racimos que dan la lata es muy simple y fácil de realizar porque permite aplicar unas velocidades operativas que de otra forma no me podría permitir si tuviese que tratar con la presencia de los racimos. Existen trabajos ya publicados desde hace un par de años. Otro enfoque es este. Como podéis ver, he olvidado decirlo antes, cuando veis la diapositiva con el símbolo Innovine, significa que los datos, lógicamente, provienen de este proyecto. Entonces, como decía, existe otro enfoque que está demostrando ser muy interesante, pero repito, siempre que exista la necesidad de frenar una maduración de los azúcares demasiado acelerada. Problema especialmente frecuente en ciertas zonas vitivinícolas. Otra posibilidad es usar sustancias antitranspirantes. Estas sustancias son sustancias químicas que además son naturales porque son fundamentalmente esencias de pino que se aplican en las hojas. Se produce un cierre parcial de los estomas, una reducción parcial de los mecanismos fotosintéticos. Y podéis ver, por ejemplo, aquí en el 2013, una añada particularmente favorable a la acumulación de azúcares. Aquí hablamos del Barbera en la zona Colli Piacentini. Podéis ver 26 grados Brix en el caso del control. En cambio, en las dos pruebas de tratamiento, en este caso con Vapogar, que era el principio químico, se ha obtenido un marcado ralentamiento de la maduración, presente también en 2014, que fue una añada completamente opuesta desde el punto de vista climático, con muchas lluvias. Por tanto, está claro que aquí aseguramos una ralentización de la acumulación de los azúcares.
Pero esto podríamos decir que es bastante lógico, que se esperaba. Lo que no se esperaba es lo que viene a continuación. Como podéis ver, en el 2013 hemos hecho una regresión entre los antocianos y el nivel de azúcares. Como veis, esta es la relación lineal que uno espera obtener. Pero quiero que prestéis atención a estos dos puntos de intersección de la curva de acumulación de azúcares con el eje de la X. Y aquí podéis ver que mientras en el no tratado tenemos que los antocianos empiezan a acumularse cuando tenemos aproximadamente unos 10 grados Brix, en el tratado, en cambio, la acumulación de color empieza con un nivel de azúcares más bajo, de 8,2 Brix. Y esto significa de nuevo que este tratamiento es capaz de actuar de forma selectiva y efectiva sobre la acumulación de los azúcares y sobre la acumulación del color, algo que no es fácil de realizar porque los dos elementos están evidentemente muy relacionados. Un resultado muy reciente del que estamos particularmente contentos y que deriva de Innovine es este. Hemos realizado una comparación extrema, es decir, hemos comparado una situación que llamamos de short sink, es decir, la cantidad de hojas por unidad de peso óptimo. En este caso, imaginaros un brote con 12 hojas y un solo racimo. Con este tipo de configuración, sabemos que la cantidad de superficie foliar por unidad de peso es óptima y no es limitante. Esta, en cambio, es una situación que nadie querría tener en su viñedo, ya que es una situación en la que te encuentras con que tienes 3 hojas por racimo presente, algo que no desea nadie, aunque es verdad que algunas veces puede ocurrir. Lo que se obtuvo después de un tratamiento de estos datos con modelos matemáticos es bastante interesante. Nos sorprende observar que el racimo del tratamiento con solo 3 hojas por racimo, lógicamente no ha conseguido madurar, se puede ver aquí, mientras que el racimo con 12 hojas ha alcanzado una maduración aceptable. Esta es una imagen de nuestros sistemas de intercambio gaseoso para vegetaciones enteras, que nos permite obtener un dato integrado para vegetaciones enteras, porque de otra forma sería especialmente complicado obtener un dato de vegetaciones a partir de mediciones puntiformes en un sistema complejo como el de la vegetación. Pero el dato más interesante es este. En este gráfico tenemos la proporción entre el porcentaje de fotosíntesis que se utiliza a nivel de acumulación de azúcares. Se puede ver que el tratamiento con solo 3 hojas es el que invierte mucho, yo diría que casi todo en azúcar, y no invierte para nada en color. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos en unas condiciones de carencia de superficie foliar respecto a la producción, el problema es que la vid, por una especie de compensación natural, tiende a usar de todas formas estos pocos asimilados para la acumulación de azúcares y penaliza todavía más la acumulación del color. Por tanto, en este caso es fundamental saber que hay que hacer todo lo posible para llegar al envero con un balance de sourcing óptimo y si es posible no limitante, porque si no todo será mucho más difícil. Me quedan 11 minutos que voy a utilizar para desarrollar la segunda parte, en la que seré mucho más rápido. Entonces, otro tema muy importante es la respuesta de la variedad al estrés hídrico. Una imagen muy representativa es esta. Variedad Sangiovese, variedad Montepulciano. El mismo viñedo, la misma intensidad de estrés. Observad las vides de Sangiovese a la izquierda lo mal que están. Mirad las vides de Montepulciano de la derecha y observad lo bien que está. Esto es lo que nos dicen los ojos. La fisiología, en cambio, dice algo totalmente diferente. En el sentido que la variedad Sangiovese está realizando un buen trabajo. Se está liberando de las hojas basales viejas,
para intentar ahorrar agua, pero al mismo tiempo, si se mide la fotosíntesis de estas hojas apicales, tiene todavía una buena fotosíntesis. Por tanto, es una variedad que colabora porque nos ayuda a alcanzar una maduración decente. El Montepulciano, en cambio, es muy bonito, pero es un egoísta, es un pesimista, siento decirlo, porque el que sea bonito es debido a que cierra los estomas para ahorrar agua, pero a cambio no da nada a nivel de fotosíntesis de maduración. Por tanto, hay mucho trabajo que hacer sobre la respuesta fisiológica de la variedad al estrés. No nos fiemos solo del aspecto visual, hay que ahondar más. Entonces, ahora tengo que acelerar. Os quería mostrar las pruebas que estamos realizando de forma sistemática con algunas variedades. Esta es una prueba de estrés hídrico durante el pre-invero que hemos realizado con Sangiovese, reduciendo la cantidad de agua al 70, al 50 y al 30% del evapotranspirado antes de rehidratar. Y os enseño rápidamente lo que hemos obtenido. El dato que hay que observar en realidad es sobre todo este, porque es el que da idea de la real eficiencia del uso de agua, es decir, la relación entre la fotosíntesis y la transpiración, que querríamos que fuese siempre máxima. Entonces, lo que hay que tener claro es que cuando se proporciona al menos el 70% del evapotranspirado, la eficiencia del uso del agua no cambia. Pero cuando se reduce esta cantidad de agua reintegrada de un 50%, la eficiencia se reduce. ¿Y cuál es el resultado aplicativo de todo esto? El resultado aplicativo es que, claramente, en un estrés de pre-invero potencial, en una variedad como esta, se necesita tener al menos un 70% de reintegro de lo que sería el requerimiento de transpiración máximo. Estamos trabajando mucho sobre esto, porque en muchas variedades italianas no tenemos mucha información. Salto algunas diapositivas porque tengo que llegar a la parte final. Me gusta usar estas diapositivas para introducir el tema de la innovación y de la tradición. La gallina que observa el dron sin fiarse, diciendo quién eres y qué quieres. Ahora intentaré mostrar la última parte, es decir, la relacionada con las nuevas tecnologías. Pues naturalmente todos estamos muy interesados en estos temas. Nosotros también hemos puesto en marcha algunas pruebas relacionadas, por ejemplo, con la viticultura de precisión, realización de mapas de vigor. Matteo Gatti, de nuestro departamento, esta tarde dedicará una presentación a este tema. Yo anticiparé solo algunas diapositivas para intentar enfatizar un aspecto que considero muy importante. Como podéis ver, este es un mapa de vigor, uno de los muchos que estamos acostumbrados a ver, realizado en i Colli Piacentini, en un viñedo de Barbera de aproximadamente 1,2 hectáreas de superficie. Hemos realizado un mapa de vigor clásico y tenemos una clasificación en 3 grupos, alto, medio y bajo. ¿Qué hemos hecho? Basándonos en este mapa, hemos realizado una caracterización de gran precisión desde el punto de vista agronómico. ¿Qué me dice la caracterización para los 3 niveles de vigor? Si miráis, por ejemplo, un parámetro de vigor universalmente aceptado, como el peso de madera de poda, efectivamente se puede ver que el vigor bajo es efectivamente bajo 485 gramos respecto a los 900 gramos de peso de poda en el caso de vigor alto. Esto ya empieza a sugerir que efectivamente el vigor bajo es efectivamente bajo y el alto es bastante alto. Pero desde un punto de vista cualitativo y productivo, ¿a qué corresponde cada nivel de vigor? Porque este es el tema. El tema interesante es que el alto y el medio vigor mantienen producciones por planta importantes, mientras que el bajo vigor se mantiene en unas producciones reducidas. Observad también el dato de la compacidad del racimo porque realmente se reduce. Pero cuando se observan aspectos cualitativos, ¿veis? El vigor alto da 22 Brix con 11,3 de acidez,
y un pH de 3,11. Se trata de un Barbera que quizás algún problema podría tener. Este viticultor no sabía que también tenía un medio y bajo vigor que le da un grado alcohólico y una acidez y otras características como por ejemplo contenido de potasio claramente inferior que le permitirían obtener un producto totalmente diferente. Quiero acentuar el hecho de que me gustaría ver más a menudo mapas de vigor que den el nivel de vigor, pero que luego se muestre la correlación con lo que se observa en el terreno a nivel de resultados cualitativos y productivos. Claramente queda también el interesante resultado de que el vigor bajo induce, sobre todo por una tolerancia indirecta de morfología racimo, una reducción de la incidencia de botrytis. De todas formas, no hay que dar por descontado que en el momento en el que existe un bajo, medio y alto vigor, in medio start virtus, porque realmente la virtud está en el bajo y por tanto el viticultor tendría que tender a uniformarse al bajo vigor y no al medio, por lo menos desde mi punto de vista. Voy a concluir con una diapositiva que da un poco de miedo, pero si tenemos que hablar de cambio climático, de previsiones de cambio climático, tenemos que intentar entender de qué forma la vid intentará adaptarse al cambio climático. Tenemos que tener claro que también los modelos son un instrumento y que hay que utilizar porque si no, no conseguiremos salir del paso. Podéis ver este modelo muy complejo, publicado recientemente dentro de otro proyecto europeo que es el MODEM ADIAM, y que ahora mostraré rápidamente en los últimos 3 minutos que me quedan. Independientemente de la complejidad, en realidad el modelo es simple por dos aspectos. En primer lugar, porque los inputs que requiere son inputs al 90% solo climáticos. Y luego hay otros inputs relacionados con la característica geométrica del viñedo. Pero observad los outputs porque son particularmente interesantes. Veis área foliar y también producción pendiente. Veis peso fresco del racimo. En pocas palabras, es un modelo dinámico capaz de predecir con buena precisión durante la temporada cómo evoluciona la superficie foliar y cómo evoluciona la producción pendiente. Por tanto, es un modelo que es capaz de dar la evolución durante la temporada de la famosa relación sourcing que antes hemos identificado como superficie foliar producción y que es lo que yo creo que siempre nos ha faltado. Hemos estado siempre acostumbrados a razonar en función de la relación superficie foliar producción calculada durante la vendimia. Pero el cálculo en vendimia es el punto de llegada. ¿Qué ocurre antes? ¿Qué significa, por ejemplo, disponer de gráficos de este tipo en los que tenemos, por ejemplo, la evolución durante la temporada? Estas son 4 tesis diferentes, 2 sistemas de conducción. La evolución durante la temporada de esta relación, ¿qué nos permite decir, por ejemplo? En el envero, ¿qué nivel tenemos de superficie foliar producción? Tenemos 1,5 metros por kilo, tenemos 2 metros cuadrados, 0,5. En pocas palabras, nos permite realizar una diagnosis y, por tanto, a través de herramientas de ayuda a la decisión, emitir warning. Por ejemplo, tengo que efectuar el raleo de racimos. Para ello podría simplemente observar la planta, pero estaría más tranquilo si durante el envero, gracias a este instrumento, pudiese entender numéricamente si efectivamente me encuentro en esta situación, es decir, de efectiva carencia de superficie foliar y, por tanto, con el raleo me colocaría en este punto. Pero podría estar ya en este punto, y entonces, si efectúo un raleo, saco menos beneficios, es más, seguramente pierdo. Una última cosa antes de concluir. Estas herramientas de ayuda a la decisión, como sabéis, están demostrando ser herramientas muy eficaces para decidir la técnica de riego. Hay modelos de balance hídrico que lanzan alarmas. Este es un modelo de balance hídrico desarrollado dentro del proyecto MODEM AIDEM
y que hoy se comercializa a nivel de servicio a través del spin-off con el que colaboramos desde hace tiempo. El viticultor tiene la posibilidad de ser avisado de posibles alarmas hídricas. Hay una primera alarma que aparece cuando se llega al 40% de agua disponible y luego otros. Y luego, lógicamente, esto ayuda a entender en qué condiciones se encuentra. Quiero decir solo una cosa. He visto que hay más tiempo, déjame solo 2 minutos. Estos sistemas son especialmente útiles en los casos en los que, por efecto del cambio climático, una empresa que no ha utilizado nunca el riego tiene que regar. En este caso, la decisión es crucial. La decisión crucial es, antes de saber cuánta agua debo dar, es saber si realmente tengo que irrigar, porque si doy agua cuando no se necesita, provoco daños. Cierro con los agradecimientos y utilizo 5 minutos de publicidad porque recientemente hemos divulgado un texto coordinado por mí, por Paliotti y por la profesora Lastroni. En este texto, La nueva viticultura, podéis encontrar todo lo que os he contado de forma sintética en esta presentación.